Comentario de la Epístola a los Hebreos, por John Owen. Tomo 1. Capítulo 3. El tiempo y la ocasión de la redacción de la Epístola a los Hebreos. 1. No está mal que Crisóstomo observe el tiempo y la época en que se escribieron las epístolas de Pablo, lo que da gran luz a la comprensión de muchos pasajes de las mismas. Esto lo confirma bien Baronio, con un ejemplo de su error que supone que el naufragio de Pablo en Melite, Hechos 27, fue el mencionado por él, 2 Corintios 11, 25, cuando estuvo una noche y un día en el fondo, siendo esa epístola escrita algunos años antes de su navegación hacia Roma. Y bien podemos aplicar esta observación a esta epístola a los Hebreos. Un descubrimiento del tiempo y la época en que fue escrita nos liberará de varios errores y también nos dará alguna luz sobre la ocasión y el propósito de la misma. Por lo tanto, esto es lo que vamos a indagar ahora. 2. Tenemos algunas insinuaciones generales, en la propia epístola, que nos conducen a este descubrimiento. Y algo se puede deducir de algunos otros lugares de la Escritura, pues la antigüedad nos proporcionará poca o ninguna ayuda en este sentido. Después de que Pablo fue llevado como prisionero a Roma, Hechos 28, 2 años enteros, continuó en esa condición, versículo 30, por lo menos tanto tiempo continuó bajo restricción, aunque en su propia casa alquilada. Este tiempo expiró antes de la redacción de esta epístola, pues no solo estaba ausente de Roma, en alguna otra parte de Italia, cuando la escribió, Hebreos 13, 24, sino que también estaba tan libre y sui juris, que había tomado la resolución de ir al oriente tan pronto como Timoteo llegara a él, versículo 23. Y también parece estar escrito antes del martirio de Santiago en Jerusalén, ya que afirma que la iglesia de los hebreos aún no había resistido hasta la sangre, capítulo 12, 4. Siendo muy probable que junto con él fueran asesinados muchos otros. Se habían ejercitado con muchas y grandes dificultades, pero todavía el asunto no había llegado a la sangre, a la que poco después llegó. También es cierto que no solo estaba escrito, sino que fue comunicado y bien conocido por todos los judíos creyentes antes de que se escribiera la segunda epístola de Pedro, quien en ella hace mención de ella, como hemos declarado. Confieso que no se puede obtener mucha luz en cuanto al tiempo preciso de su escritura, debido a la incertidumbre del momento en que Pedro escribió esa epístola. Solo parece, por lo que afirma sobre la proximidad del tiempo de su sufrimiento, capítulo 1 y 13, 14, que no fue mucho antes de su muerte. Esto, como es generalmente acordado, ocurrió en el 13º año de Nerón, cuando se hizo un gran progreso en esa guerra que terminó en la fatal y definitiva destrucción de la ciudad y el templo. 3. De estas observaciones se desprende que la mejor guía que tenemos para averiguar el momento cierto de la redacción de esta epístola es el envío de Pablo como prisionero a Roma. Esto ocurrió en el primer año del gobierno de Festo, después de haber estado 2 años detenido en prisión en Cesarea por Félix, Hechos 12 y 27, 25, 26, 27. Este Félix era el hermano de Palas, que lo gobernaba todo bajo Claudio, y cayó en cierta desgracia en el primer año de Nerón, como nos informa Tácito, pero, sin embargo, por el semblante de Agripina, la madre de Nerón, continuó en cierta consideración hasta el 5º o 6º año de su reinado, cuando, junto con su madre, destruyó a muchos de sus amigos y favoritos. Durante esta época de declive del poder de Payas, es muy probable que su hermano Félix fuera desplazado del gobierno de su provincia, y que Festo fuera enviado en su lugar. Que fue antes de su ruina total, en el 6º año de Nerón, es evidente por ello, porque hizo uso de medios para evitar que su hermano fuera castigado, cuando fue acusado de extorsión y opresión por los judíos. Lo más probable, pues, es que Pablo fuera enviado a Roma hacia el 4º o 5º año de Nerón, que era el 59º año desde la natividad del Señor Jesucristo. Allí permaneció, como mostramos, al menos 2 años en custodia, donde termina el relato de los Hechos de los Apóstoles, en el 7º año de Nerón, y 61º de nuestro Señor, o al principio del año siguiente. Ese año, se presume, obtuvo su libertad. Y esto fue unos 13 años después de la determinación de la controversia sobre las instituciones mosaicas. En cuanto a su obligación sobre los gentiles, hecha por el Sínodo de Jerusalén, Hechos 15. En el momento de su libertad, mientras permanecía en alguna parte de Italia esperando la llegada de Timoteo, antes de emprender el viaje que había prometido a los filipenses, capítulo 2 y 24, escribió esta epístola. Aquí, pues, debemos detenernos un poco, para considerar cuál era el estado y la condición general de los hebreos en aquellos días,
que podría dar ocasión a su redacción. 4. La época fijada fue alrededor de la muerte de Festo, que murió en la provincia. Y el comienzo del gobierno de Albino, que fue enviado a sucederle. ¿Cuál era el estado del pueblo en ese momento? Josefo lo declara ampliamente en su segundo libro de sus guerras. En resumen, siendo los propios gobernantes grandes opresores, y más bien poderosos ladrones entre ellos que gobernantes, toda la nación estaba llena de despojos y violencia. A causa de la furia y el ultraje de los soldados, en la búsqueda de su insaciable avaricia. A causa de las incursiones de ladrones y asaltantes en tropas y compañías, en las que abundaba toda la tierra. Y a causa de los tumultos de los sediciosos, diariamente incitados y provocados por la crueldad de los romanos. No había paz ni seguridad para ningún hombre sobrio y honesto, ni en la ciudad de Jerusalén ni en ningún otro lugar de toda la provincia. Que la Iglesia tuvo una gran parte de sufrimiento en el ultraje y la miseria de esos días. Cómo en tales disoluciones de gobierno y licencia para toda maldad comúnmente cae, nadie puede cuestionar. Y esto es lo que menciona el apóstol, capítulo 10, 32-34. Soportasteis una gran lucha de aflicciones, en parte, mientras fuisteis hechos un blanco de miradas, tanto por los reproches como por las aflicciones, y en parte, mientras os hicisteis compañeros de los que eran utilizados así, y tomasteis con alegría el despojo de vuestros bienes. Esta era la suerte y la porción de todos los hombres honestos y de mente sobria en aquellos días. ¿Cómo declara su historiador en general? Porque así como, sin duda, los cristianos tuvieron una parte principal en todos esos sufrimientos, también algunos otros de los judíos fueron sus compañeros en ellos, no siendo una persecución especial, sino una calamidad general de la que habla el apóstol. 5. Un tal José, hijo de Caebias, era al principio de aquellos días sumo sacerdote, puesto en ese cargo por Agripa, que no mucho antes lo había echado. A la muerte de Festo lo echó de nuevo y puso en su lugar a Ananus, su hijo. Este hombre, un joven temerario, por secta y opinión un saduceo, que de todos los demás eran los más violentos en su odio a los cristianos, estando especialmente comprometidos en ello por la opinión peculiar de su secta y partido, que era la negación de la resurrección, comenzó por primera vez una persecución directa de la Iglesia. Antes de su ascenso al sacerdocio, sus aflicciones y calamidades eran, en su mayor parte, comunes con otros hombres pacíficos. Solo la multitud ruda e impía, con otros sediciosos, parece haber ofrecido violencias especiales a sus asambleas y reuniones, que algunos de los más inestables y débiles comenzaron a omitir por ese motivo, capítulo 10 y 25. El procedimiento judicial contra ellos en cuanto a sus vidas, cuando se escribió esta epístola, no parece haber habido ninguno, pues el apóstol les dice, como ya observamos, que todavía no habían resistido hasta la sangre, capítulo 12, 4. Pero este Ananus, el saduceo, poco después de ser colocado en el poder por Agripa, aprovechando la muerte de Festo, y el tiempo que pasó antes de que Albaínes, su sucesor, se estableciera en la provincia, convoca a Santiago ante él y sus asociados. Allí, para abreviar, es condenado, e inmediatamente apedreado. Y no es improbable sino que otras personas privadas sufrieran junto con él. 6. La historia, por cierto, del martirio de este Santiago es ampliamente relatada por Eusebio a partir de Gesipo. Historia Eclesiástica libro 2 capítulo 23, en la narración de la cual le siguen Jerónimo y varios otros. No diré nada más de todo el relato, sino que su consideración es muy suficiente para persuadir a cualquier hombre a usar la libertad de su propia razón y juicio en la lectura de los escritos de los antiguos. Porque de las circunstancias que en ella se relatan sobre este Santiago y su muerte, muchas de ellas, como que era de la línea de los sacerdotes, que entró a su antojo en el Santa Santorum, que fue llevado y colocado por una gran multitud de gente en un pináculo del templo, son tan palpablemente falsas que no se les puede dar ningún color de probabilidad, y la mayoría de las demás parecen totalmente increíbles. Que, en general, este santo apóstol de Jesucristo, su pariente según la carne, fue apedreado por Ananus. Durante la anarquía entre los gobiernos de Festo y Albino, lo atestigua Josefo, que entonces vivía. Y todos los historiadores eclesiásticos están de acuerdo. 7. Las iglesias en esta época en Jerusalén y Judea eran muy numerosas. Los opresores, los ladrones y los sediciosos de toda índole, empeñados en la consecución de sus propios fines, llenaban el gobierno de la nación de tumultos y desórdenes, los discípulos de Cristo, que sabían que el tiempo de su predicación del Evangelio a sus compatriotas no era más que corto, y que incluso ahora expiraba, seguían su obra con diligencia y éxito.
sin ser muy considerados en el polvo de esa confusión que se levantó al precipitarse la nación en su fatal ruina. 8. Todas estas iglesias, y las multitudes que pertenecían a ellas, eran en conjunto, con la profesión del Evangelio, adictas celosamente a la observación de la ley de Moisés. El sínodo, en efecto, en Jerusalén había determinado que el yugo de la ley no debía ponerse sobre el cuello de los gentiles convertidos. Hechos 15. Pero 8 o 9 años después de eso, cuando Pablo subió de nuevo a Jerusalén, capítulo 21, 20-22, Santiago le informa de que los muchos miles de judíos que creían observaban todos con celo la ley de Moisés, y, además, juzgaban que todos los que eran judíos de nacimiento debían hacerlo también. Y por ese motivo fueron lo suficientemente capaces de reunirse en una multitud desordenada, para indagar sobre la práctica del propio Pablo, del que se había informado mal entre ellos. Por este motivo, mantenían sus asambleas separadas de las de los gentiles en todo el mundo, como, entre otros, nos informa Jerónimo, en sus notas sobre el primer capítulo de los Gálatas. Todos aquellos hebreos, pues, a los que Pablo escribió esta epístola, continuaban en el uso y la práctica del culto mosaico, tal como se celebraba en el templo y en sus sinagogas, con todas las demás instituciones legales que fueran. Si lo hacían por desconocimiento de su libertad en Cristo, o por una pertinaz adhesión a sus propias opiniones prejuiciosas, no lo determinaré. 9. A partir de este momento, el pueblo de los judíos no vio un día de paz o tranquilidad, los tumultos, las sediciones, los ultrajes, los robos, los asesinatos, aumentaron en toda la nación. Y estas cosas, por diversos grados, dieron paso a esa guerra fatal que, comenzando unos 6 o 7 años después de la muerte de Santiago, terminó en la desolación total del pueblo. La ciudad, el templo y el culto, predicha tanto tiempo antes por el profeta Daniel, e insinuada por nuestro Salvador que estaba a la puerta. Este fue ese día del Señor cuya repentina aproximación el apóstol les declara. Capítulo 10 y 36, 37, porque tenéis necesidad de paciencia, para que, después de haber hecho la voluntad de Dios, recibáis la promesa. Porque todavía un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará. Un tiempo muy corto, menos de lo que pensáis o imagináis, la manera en que lo declara. Capítulo 12 y 26, 27. Y por este medio los desvió eficazmente de una pertinaz adhesión a aquellas cosas cuya disolución de Dios mismo estaba tan cerca, argumento que también fue presionado posteriormente por Pedro, segunda epístola capítulo 3. 10. Nuestro bendito Salvador había advertido mucho antes a sus discípulos de todas estas cosas, en particular de la desolación que iba a sobrevenir a todo el pueblo de los judíos, con los tumultos, las angustias, las persecuciones y las guerras que debían preceder, ordenándoles que ejercieran la paciencia en el cumplimiento de su deber, hasta que se acercara la calamidad final, de la cual les aconsejó que se libraran mediante la huida, o una salida oportuna fuera de Jerusalén y de toda Judea. Mateo 24, 15-21. Este, y no otro, fue el oráculo mencionado por Eusebio, por el que se advirtió a los cristianos que se marcharan de Jerusalén. Fue dado, como él dice, a hombres aprobados entre ellos, pues aunque la profecía en sí fue escrita por los evangelistas, el significado especial de la misma no fue conocido ni divulgado entre todos. Los líderes de ellos mantuvieron este secreto durante un tiempo, no fuera que, al exasperar al pueblo con ello, se vieran obstruidos en la labor que tenían que hacer, antes de su cumplimiento. Y esta fue la manera de los apóstoles también en cuanto a otros acontecimientos futuros, que, siendo predichos por ellos, podrían provocar a los judíos o a los gentiles si se divulgaban públicamente. 2 Tesalonicenses 2, 5, 6. Pero ahora, cuando la obra de la Iglesia entre los judíos durante esa temporada llegó a su fin, los elegidos fueron recogidos de ellos, y la desolación final de la ciudad y el pueblo parecía estar cerca, por una concurrencia de todas las señales predichas por nuestro Salvador. Aquellos a quienes se les había confiado el sentido de ese oráculo advirtieron a sus hermanos, para que proveyeran la huida a la que se les había dirigido. Que esta huida y partida, probablemente con la pérdida de todas sus posesiones, les resultó penosa, puede concebirse fácilmente. Pero lo que parece haberlos desconcertado más especialmente, fue su renuncia a ese culto a Dios al que habían sido tan celosamente adictos. Que esto les resultaría penoso, nuestro Salvador lo había insinuado antes, Mateo 12 y 30. De ahí que fueran tan lentos en su obediencia a ese oráculo celestial, aunque excitados con el recuerdo de lo que le sucedió a la esposa de Lot en la misma tergiversación. Es más, ¿cómo se deduce de esta epístola?
muchos de ellos que habían hecho profesión del Evangelio, en lugar de renunciar por completo a su antigua forma de adoración, desertaron de la fe y, adhiriéndose a sus compatriotas incrédulos, perecieron en su apostasía, a quienes nuestro apóstol advierte de manera especial de su inevitable y dolorosa destrucción, por ese fuego de la indignación de Dios que pronto iba a devorar a los adversarios, a quienes se asociaron. Capítulo 10, 25-31. 10, 25-31. 11. Esta era la época en la que se escribió esta epístola. Esta la condición de los hebreos a los que se escribió, tanto respecto a su estado político como eclesiástico. Pablo, que tenía un celo inexpresable y un afecto desbordante por sus compatriotas, estando ahora en Italia, consideraba la condición actual de sus asuntos, cuán pertinazmente se adherían a las instituciones mosaicas, cuán cerca estaba la proximidad de su abolición total, cuán atrasados, durante ese estado de espíritu, estarían para salvarse, huyendo de en medio de esa generación perecedera. Qué peligro corrían de renunciar a la profesión del Evangelio, cuando no se podía conservar sin renunciar a su antiguo servicio divino y a las ceremonias. Les escribe esta epístola, en la que ataca la raíz misma de todos sus peligros y angustias. Porque, mientras que todo el peligro de su permanencia en Jerusalén y Judea, y por lo tanto de caer en la destrucción de la ciudad y el pueblo, todos los temores que el apóstol tenía de su apostasía en el judaísmo, todos sus propios desconsuelos en referencia a su huida y partida, surgen de su adhesión y celo por la ley de Moisés, al declararles la naturaleza, el uso, el fin y la expiración de sus ordenanzas e instituciones. Elimina por completo y quita el motivo y la ocasión de todos los males mencionados. Esta fue la época en que se escribió esta epístola, y estas algunas de las principales ocasiones, aunque también tuvo otras razones, como veremos más adelante, de su redacción, y no dudo en absoluto, aunque los acontecimientos particulares de aquellos días están enterrados en el olvido, sino que, por su gracia que movió y dirigió al apóstol hacia, y en, la escritura de la misma, se hizo significativamente eficaz hacia los hebreos profesantes, tanto para liberarlos de ese yugo de esclavitud en el que habían sido detenidos, como para prepararlos con alegría para la observación del culto evangélico, dejando a sus compatriotas perecer en su pecado e incredulidad.